Un feliz sábado nuevamente. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, conocer la iglesia de Yauco. Tenía la ocasión de pasar aquí cerca yendo al bosque Susúa, ¿verdad? Yo creo que está aquí cerca o en ruta. Y me recuerdo haber visto esta iglesia adventista cerca en la zona, pero no había conocido esta iglesia. Así que es un gusto tener la oportunidad de conocerlos. Ya hay un par de rostros conocidos, aparte del pastor, así que qué bueno es la hermandad adventista, ¿verdad? Uno se mueve en diferentes lugares, pero podemos encontrarnos con personas que conocemos. Y aquellas que no conocemos, pues empezamos a conocer. Así que vamos a tener una semana para compartir y poder conocernos y conocer acerca de este don especial o este ministerio especial que la iglesia reconoce a través de la vida y los escritos de Ellen G. White. Lo que vamos a hacer en esta semana, en primer lugar, es reconocer qué legados tienen sus escritos, qué relación tienen sus escritos con la Biblia. Eso es lo que vamos a ver el lunes. El miércoles vamos a ver cómo podemos entender adecuadamente sus escritos. Y el viernes vamos a hablar qué visión del futuro ella nos da, si es algo para asustarnos o es algo para darnos esperanza y seguridad. Así que esas son las cosas que vamos a ver en esta semana. Así que esperamos verlo, ¿verdad? Así que como estamos hoy, esperamos verlo durante la semana para que podamos compartir este estudio. Una cosa que voy a hacer es que no solo voy a hablar directamente de Ellen G. White, sino que voy a hacer una comparación entre la Biblia y Ellen G. White, ¿verdad? Nosotros decimos que es inspirada, y si es inspirada, lo que estamos diciendo que ocurra en ella debe ocurrir en la Biblia, definitivamente. Así que yo lo que voy a mostrar es cómo cosas que usted ve en la Biblia, que usted reconoce como inspirada, ocurren también en sus escritos. Así que, y así podemos ver la relación que tienen uno con el otro. Muchísimas gracias. Así que vamos a ver si podemos poner la presentación. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe al estudiar su palabra. Oramos. Querido Señor, gracias te damos nuevamente por la bendición de estar en tu casa, la seguridad que tenemos de tu presencia con nosotros, no porque seamos dignos, sino porque tú has prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estarás presente, Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados y la dirección de tu Espíritu para que al abrir tu palabra, al meditar en ella y también en el ministerio de Ellen G. White, podamos sacar lecciones valiosas que nos ayuden a apreciar el don de la Escritura y el don del ministerio de Ellen G. White. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el título que tengo para hoy es Reconociendo el legado. En primer lugar, ver si podemos ver, y el tema de hoy es una heroína inesperada. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de saber quién es esta jovencita. Tiene un nombre no muy común para nuestra zona, ¿verdad? No creo que sería el nombre que nosotros le pusiéramos a una hija por estos lados, ¿verdad? Pero el nombre de ella es Malala. Así que Malala y su segundo nombre, Yousafzai. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta jovencita? En el mundo, incluso recientemente, usted sabe, se estaban celebrando los premios Nobel. Los premios Nobel son los grandes reconocimientos que hace la humanidad a personas que hacen contribuciones significativas en el mundo. Dentro de los premios Nobel que hay a la ciencia, a la medicina, en muchas áreas, se destaca este premio de la paz, ¿verdad? Especialmente gente que por sus acciones, por su vida o por su participación en procesos de paz, este comité del premio Nobel, ¿verdad?, le otorga este premio. Esta jovencita, interesantemente, fue la recipiente del premio Nobel de la Paz del 2014. Así que no estamos hablando de algo que ocurrió muchos años atrás. Estamos hablando de una jovencita de apenas 17 años que recibió el premio Nobel de la Paz junto con otras personas. Y de acuerdo a la revista Time, esta es una jovencita de Pakistán, está entre las 100 personas más influyentes en el mundo. Claro, uno no se imaginaría una persona tan joven poder hacer un impacto tan grande en el mundo, ¿verdad? Nació en Pakistán en el 97. ¿Cómo adquirió esta fama inmediata o tan temprano en la vida?
en el 2009 empezó a escribir un blog en internet, ¿verdad? Tratando de hablar de cómo se vivía bajo el gobierno del Talibán. Tenía el Talibán gobernando esta zona y ella comentaba en internet qué era vivir bajo el gobierno del Talibán. Mientras lo hacía así, identificaron este blog y entonces le dieron un premio porque ella estaba reaccionando que el Talibán no permitía que las niñas fueran a la escuela, sino solo los niños. Y ella protestaba porque le estaban limitando a las niñas el privilegio de la educación. Debido a eso le hacen un reconocimiento, pero el Talibán se entera de esto. Y como esta niña, que es incluso más jovencita de cuando tiene 16 años, está protestando lo que el Talibán está haciendo en esa zona, el Talibán la busca a la escuela, pregunta por ella, un amiguito de escuela, un compañero de escuela dice, aquí está ella, viene uno de los agentes del Talibán y le pega un tiro en la cabeza. Pensó que la había matado. Fue movilizada inmediatamente, finalmente la llevaron de emergencia y milagrosamente, literalmente, milagrosamente, quedó viva. Pero debido a su vida y en la respuesta que tomó el Talibán en contra de ella y la forma en que ella sobrevivió esto, su vida, su ejemplo, sus acciones tomaron un papel internacional y se convirtió en un símbolo de los derechos, especialmente de las niñas en países especialmente árabes donde se les limita la educación y muchas otras cosas más, y fue escogida como el símbolo del Premio Nobel de la Paz. Es algo increíble, tan solo 17 años. Si habláramos de ella, diríamos de una heroína inesperada, porque no creo que ella estaba, cuando empezó a escribir esto, simplemente pensando que se iba a convertir en un gran fenómeno mundial, y mucho menos iba a ser un Premio Nobel de la Paz. El punto está, era una niña que simplemente tuvo una preocupación, expresó algo, y de momento fue envuelta en toda esta situación, y ahora se convirtió en una gran heroína de la causa de la educación de los niños y especialmente de las niñas en zonas donde no se les permiten estos privilegios. Ahora, yo quisiera que fuéramos a la Biblia porque vamos a hablar también en Jueces capítulo 4 de dos heroínas inusuales en la Biblia. Inusuales porque tal vez no es lo más común que vemos en la Biblia. Si vamos al libro de Jueces, nosotros vamos a ver que el periodo de Jueces es uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Dice que este era el periodo donde cada quien hacía como bien le parecía. Y este es el periodo donde las experiencias de Israel son los más, este sería el oscurantismo en la historia de Israel, donde la gente de Israel hace cosas que hacían los sodomitas en Sodoma. Si usted ve, interesantemente, Génesis 19 es la historia de Sodoma, ¿verdad? Este incidente donde los ángeles son enviados. Jueces 19, interesantemente un capítulo con el mismo número, cuenta una historia similar, pero no ocurriendo en Sodoma, sino ocurriendo ¿dónde? En Israel. Este es un periodo donde el pueblo abandona la fe, abandona a Dios, sirve a otros ídolos, un pueblo extranjero los domina, ellos piden ayuda a Dios, Dios levanta un juez, ¿verdad? Que va a ser una forma de libertador, y ese juez los libera de ese problema, de esa invasión. Ellos vuelven a ser fieles a Dios y después vuelven y caen. Esto es un sub y baja. El libro de Jueces es una ruleta rusa. Eso están arriba, abajo todo el tiempo. Y usted va a notar que en los momentos que ellos están arriba en su experiencia con Dios, es cuando ellos clamaron a Dios y Dios levantó un juez. Y este patrón se está repitiendo constantemente. Pero lo que es interesante, y la misma Biblia lo destaca, es que entre las personas que Dios escoge como libertadores y como jueces, recuerda, el juez no solo iba a ser un caudillo militar, sino que iba a ser un administrador. Era alguien que administraba justicia, que daba la consejería en la dirección del pueblo. No había rey todavía en Israel. Y dice el versículo 4, luego de contar la historia de la tragedia de la opresión de los israelitas, dice capítulo 4, Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y ya aquí tenemos algo que era ¿qué?
Era inusual. Si tú revisas toda la historia anterior de Israel, ha habido mujeres relacionadas con el liderazgo, pero no ha habido una mujer dirigiendo Israel. Tenemos el caso de la esposa, la hermana de Moisés, Miriam, ¿verdad? Que definitivamente es una gran líder en Israel. Es más, libros de los profetas dicen que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo hizo por mano de Moisés, Miriam y Aarón. No solo es mencionado a Moisés como los grandes líderes del Éxodo, sino que es mencionado incluso Miriam y Aarón. Pero ahora tenemos definitivamente a quién dirigiendo o gobernando Israel. Una mujer. Así que en este sentido, ella es juez en Israel. Pero va más allá. ¿Y qué dice la Escritura? No solo era quien gobernaba a Israel, sino que Débora era también ¿qué? Una profetisa. Así que no solo cubría el área civil, ¿verdad? Que sería alguien que gobierna, sino que cubre también ¿qué? La consejería de asuntos ¿qué? Espirituales. ¿Qué es el profeta? El que habla en nombre de Dios. Así que no solo la buscaban para la instrucción civil, cómo aplicamos las leyes, qué debemos hacer en este caso, necesitamos ayuda, tenemos este problema de qué vamos a hacer aquí, tenemos este ejército, qué vamos a hacer con esto. No solo está administrando los asuntos civiles, sino que se convierte en una voz que va a dar una dirección también de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y en medio de esta situación dice que ella especialmente se encontraba en un lugar, se acostumbraba a sentarse debajo de una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca. Así que definitivamente tenemos en el caso de Débora, tenemos una profetisa y un juez, y esto es algo inusual. Ahora, yo quisiera que usted empiece a pensar que Dios a veces escoge personas para hacer cosas que si le dieran a usted la oportunidad de escogerlas, usted no lo haría. Pero que Dios, que conoce todo y sabe todo, escoge personas a las cuales tú tal vez no le dieras una oportunidad, pero que Dios, viendo lo que esa persona realmente es, sabe que puesta en sus manos puede hacer ¿qué? Grandes cosas. Y así que había muchos hombres en Israel en ese tiempo, definitivamente, pero entre todos ellos, ¿a quién escogió como juez? A Débora. Había muchos hombres en Israel, y entre todos ellos, ¿a quién escogió como profeta? A una mujer. Así que, déjeme decirle, algunas barreras que nosotros tenemos, barreras humanas, nunca pensemos que Dios tiene las mismas barreras que nosotros tenemos. Hay cosas que nosotros pensamos que otras personas no pueden hacer, pero no es lo mismo como Dios piensa respecto a eso. Se recuerda a un mismo Samuel, ¿verdad? Le mandan a escoger el futuro rey de Israel, va a visitar a la familia de Isaí, ¿verdad? En Belén, y le empiezan a mostrar los hijos de Isaí, y ve al más grande, hermoso, fuerte, y dijo, no, este es un Schwarzenegger, o sea, este definitivamente tiene el porte real. ¿Qué le dijo Dios? Ese no es. No te confundas, te estás dejando engañar. ¿Por qué? Por la vista. Pero Dios no está viendo ¿qué? Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve ¿qué? Los discípulos, hablando de los discípulos, la Escritura dice que los mismos líderes de Israel decían que esta gente, dice, ¿cómo estos hombres sin letras y del vulgo pueden hacer todas estas cosas? Pero reconocían una cosa: habían estado con Jesús. Así que, bueno, no se imagine cómo una niña de 17 en Pakistán puede convertirse en Premio Nobel de la Paz, y cómo una mujer en medio de tantos hombres en Israel se convierte en la jueza, y una mujer entre tantos hombres se convierte en una ¿qué? En una profetisa. Y dice que estando ahí, debido a que está esta amenaza de todo este reino del rey de Canaán, de este rey que tiene como capitán del ejército, el rey Javín tiene a Sísara, dice que le piden que haga algo al respecto, y entonces Débora envió a llamar a Barak. Es interesante. ¿Quién está dirigiendo todo esto? Dice que Débora
manda a llamar a Barak, que sería como dijéramos el general, ¿verdad? O el que está a cargo de movilizar la milicia israelita para tratar de hacerle frente a los enemigos. Lo manda a llamar y le dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, hablando de Dios, ¿verdad?, hasta el arroyo Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora, como profetisa y como juez de parte de Dios, le da una orden divina, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿A quién? A Barak. Mira, Dios te ha llamado y tú tienes que hacer esto. Dios pide que reúna 10,000 hombres, que vayas y te enfrentes a Sísara, y dice que Dios va a estar presente en ese lugar. ¿Quién va a estar presente? Dice Dios, dice yo, dice atraeré hacia ti. ¿Y quién lo va a entregar en tu mano? Dios lo va a entregar en tus manos. ¿Y qué tú esperarías de la respuesta de Barak? Bueno, si Dios lo dijo, ¿verdad? Ya Dios lo dijo, pues eso es lo que hay que hacer. No hay problema. Pero ¿qué dice la Escritura que pasó? Y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. ¿En qué lugar en la instrucción divina se le decía a Barak que para que él pudiera estar seguro de la victoria, Débora tenía que estar con él? En ningún lugar. Se le dieron la orden: reúne a esta gente, enfrenta a Sísara, Dios va a estar contigo y Él te va a entregar en tu mano este ejército. Esa era la instrucción. Pero este general no es muy general, no tiene un porte muy general, ¿verdad? O sea, ya le dieron una orden del commander in chief, que es Dios, ¿verdad? Es el verdadero líder de Israel, y se le dio una instrucción. Pero este hombre está diciendo que no va a hacer nada, ¿sí que? Y Débora le responde y le dice: yo voy a ir contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer entregará Jehová a Sísara. ¿A quién Dios le había prometido que le iba a entregar en sus manos? A Sísara. A Barak. Barak no quiso ser obediente ¿a qué? A la orden divina, y pidió más condiciones. No, si tú vas conmigo, entonces yo voy a ir. Y dice: ok, yo voy a ir. Pero aquello que iba a ser tu oportunidad, y la oportunidad de que la gloria de esta victoria la llevaras tú vas a ir a la guerra, Dios va a dar la victoria, pero la gloria ya no va a ser ¿qué? Ya no va a ser tuya. Y más inusual todavía, dice que la gloria de esta batalla va a estar en manos ¿de quién? De una mujer. Ahora, lo interesante de esta historia es quién es la mujer por la cual la victoria de esta batalla es dada. Así que, si es inusual que Débora sea jueza y profetiza, es inusual que el general no responda como un general, ¿verdad? Sino que sea, definitivamente, usted sabe por qué Débora fue escogida en este rol, ¿verdad? En este encuentro entre el general y Débora, tú sabes por qué Dios escogió a Débora para dirigir a Israel, ¿verdad? Es evidente en esta historia. O sea, este hombre está pidiendo permiso hasta para pedir permiso. O sea, definitivamente la que tiene más liderazgo es ¿quién? Es Débora. Y es más inusual entonces a quién Dios decide finalmente que lleve la gloria de esta victoria. Y entonces la historia nos va a mencionar de esta
otra mujer que se llama Jael. Y si vamos a los versículos 17 y 22, van a notar algo interesante. 4:17. Aún se lo empieza a leer desde el 11. Dice que fueron, Débora los acompañó. Versículo 11 dice: Eber, el ceneo, hijo de Obab, este es otro nombre que recibe Jetro, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, queneos, kenitas, madianitas, todo esto es el mismo grupo. Dice, había planteado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Así que hay un hombre que no es israelita, y este hombre, versículo 17, tiene una esposa que se llama Jael. Versículo 17 dice que se enfrentó Israel con el ejército de Sísera. ¿Y qué pasó? Como Dios dijo, están ganando los israelitas. Es más, Sísera huye tratando de salvar la vida porque Israel está definitivamente dominando en la batalla. En medio del escape de Sísera, llega a esta zona donde está Eber y sus tiendas, que no son israelitas. Ya la historia nos dijo que no son israelitas. Y Eber es un descendiente de Jetro, madianitas, queneos, kenitas, varios nombres en la Biblia, que tiene una esposa que se llama Jael. Esa esposa, dice, invita a Sísara, pero ya sabe lo que está pasando. Conocemos finalmente la historia, ¿verdad? Esta mujer le da una leche, este hombre se duerme y esta mujer mata a Sísara. La gloria de la batalla, que finalmente era eliminar al enemigo principal, que era Sísara, ¿quién se la lleva? Una mujer. Es más, una mujer que no es ni israelita. Una heroína inesperada, ¿verdad? En la lista de posibles héroes de esta batalla, ningún israelita se iba a imaginar que la oportunidad de destruir al enemigo principal le iba a tener ¿quién? Algunos de los israelitas. Finalmente el tiro de gracia, el golpe fatal al ejército enemigo lo va a dar una mujer, y una mujer que no es ni israelita. Definitivamente una heroína inesperada. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que yo quisiera hablarles en este día? En primer lugar, empezar a mostrarles que en el Ellen G. White, en el ministerio de Ellen G. White, tenemos un fenómeno bien parecido. Especialmente tenemos a una heroína inesperada, ¿verdad? Si escuchamos la historia de los orígenes de Ellen G. White, su ministerio profético, una niña con una salud débil, una salud bien frágil, una persona debido a esa condición de salud, con un nivel de educación formal bajo también. Es más, no había sido, si usted lee la historia, especialmente en libros como La Mensajera del Señor, que habla de los orígenes del don profético, 2 personas habían tratado de ser seleccionadas antes para el ministerio profético. Se le habían dado visiones parecidas a las primeras visiones del Ellen G. de White antes. Uno se llama Foy y otro se llama Foss. Incluso, vea lo irónico, uno de ellos era un hombre blanco y el otro era una persona, era un afroamericano. Y estamos hablando de los 1800. Y si usted empieza a pensar, o sea, aún Dios escoge a una persona blanca que en la sociedad americana de los 1800 pues no iba a tener tanto problema de que pudiera ser escogido. Aún después escoge a una persona afroamericana que en esos contextos ya iba a ser problemático. Y aún porque esas 2 personas no quieren aceptar todo lo que implica este ministerio, deciden no continuar dando estas visiones, entonces no se les da más. Dios escoge entonces a quién le otorga esta oportunidad a Ellen G. White, pero no fue la primera de la oportunidad. Incluso escogió, como usaríamos una expresión de algunos historiadores adventistas, dice, a la más débil de los débiles. Una niña con una salud bien frágil, con una poca educación formal,
pero que estuvo dispuesta a ¿qué? A obedecer a Dios y seguir su voluntad. Ahora, ¿qué cosas vamos a ver en el ministerio de ella? Fue un ministerio que se extendió desde... Ella nació en el 1827, su primera visión fue en diciembre del 44 y finalmente ella fallece en 1915. Pero lo que deberíamos ver es que a veces nosotros cuando empezamos a tocar este tema, algunos adventistas se sienten un poco avergonzados o incómodos de tener que hablar del linaje de White con otros cristianos. Y yo solo quisiera empezarle a hacerlo sentir a usted mejor, porque es bien normal en todo grupo religioso que aparte de tener un documento sagrado, ¿verdad? Como decir en caso de los cristianos la Biblia, ellos respeten altamente los escritos de sus fundadores. Les menciono ejemplos. Por ejemplo, toda persona de una tradición calvinista, y estoy hablando de cristianos que definitivamente creen en la Biblia, estiman grandemente todo lo que Calvino haya escrito. Es más, ninguno de ellos va a hablar de la Biblia sin hablarte de la Biblia y lo que Calvino dice de la Biblia. Los luteranos que creen en la Biblia te hablan de la Biblia, pero no van a hablarte solo de la Biblia sin también mencionarte lo que ¿qué? Lo que Lutero piensa y dice de qué, de la Biblia. Lo mismo pasaría con los mormones, que bueno, que aunque creen en la Biblia y no creen tanto y creen en el libro de Mormón, hablarían más también de quién, de los escritos de John Smith. También pasaría con Wesley, con los metodistas. Los metodistas creen en la Biblia, pero en algún momento, y Wesley es uno del otro que tengo aquí, hablarían de Wesley, aunque creen en la Biblia. Los católicos, que creen a su manera en la Biblia, hablan de tantos otros escritores, los padres de la iglesia, San Agustín, Tomás de Aquino. Musulmanes que creen en el Corán. ¿Y en quién están creyendo? En Alá. ¿De quién van a hablar siempre también? De Mahoma. Mahoma es el profeta. ¿Usted me entiende? Ellos creen en Alá, creen en el Corán, pero siempre van a hablar de quién? De Mahoma también. O sea, budismo, creen en los principios del budismo, pero en algún momento van a hablar de quién? De Buda. ¿Usted me entiende? Toda religión, este es un fenómeno de todas las religiones, que aunque tengan un libro sagrado dentro de sus escritos y de otras fuentes que reconocen con valor en su ambiente, están otros líderes. Así que usted no sienta tan inusual decir, usted, es que los adventistas y ustedes con el linaje de White, que eso no es cristiano. No. Es que en el cristianismo todos los que tienen una tradición grande van a hablar de la Biblia y van a hablar también de qué. Ahora, lo que hay que preguntarnos es si lo que dice Lutero siempre es compatible con la Biblia, si lo que dice Calvino siempre es compatible con la Biblia, si lo que dice Wesley es compatible con la Biblia. Y una de las preguntas que se deben hacer los adventistas también es ¿cuál? Si lo que dice el linaje de White es compatible con ¿qué? Con la Biblia, porque al final la regla que juzga todas las demás no son los escritos ni de Wesley, ni de Calvino, ni de Lutero, ni de Ellen G. White, sino que son ¿qué? Los de la Biblia. Es más, Ellen G. White dice eso mismo también. Ella dice que no, la regla final no es ella misma, sino que es ¿qué? Es la escritura. Así que no se siente mal el hecho de que estos escritos existan o que usted los use, pero sepa cuál es la relación que ellos tienen con ¿qué? Con la Biblia, y descubra que la autoridad sobre la cual se evalúa toda demás declaración religiosa es la Biblia. Pero que como adventista no es algo inusual. O sea, lo que usted está haciendo no es algo que el resto del cristianismo o el resto de otras religiones no hace. Esto es algo que es bien normal. La pregunta al final no es si estos escritos tienen algún valor o no, sino qué relación tienen con qué, con la Biblia, y entre los dos, ¿quién es la autoridad final? ¿Es Lutero sobre la Biblia? ¿Es Calvino sobre la Biblia? ¿Es Wesley sobre la Biblia? ¿Es Ellen G. White sobre la Biblia? ¿O es la Biblia sobre todas las cosas? Es más, hay una cita en el Conflicto de los Siglos. Dice, Dios tendrá un pueblo que tiene la Biblia y solo la Biblia como el fundamento de la fe y lo que prueba toda práctica religiosa. Es la Biblia. Es todo lo que la Biblia apoya. Ahora,
tenemos en sus escritos de Elena G. White, ¿verdad? Ella inicia su ministerio, interesantemente lo inicia a los 17 años de edad, en diciembre de 1844. Va a tener un ministerio bien extenso en términos de literatura, y ahora solo quiero mencionarles un par de cositas donde nosotros podemos reconocer un legado especial que ha tenido el ministerio de Elena G. White. Vean, esta revista de Smithsoniana, esta es una revista no religiosa, no cristiana, no religiosa para nada, o sea, pero esta revista estaba tratando de destacar en el mundo religioso americano, ¿verdad? ¿Quiénes eran los 100 americanos más influyentes en la religión en América? En la historia que América lleva hasta este día. Y entre los primeros, incluso el número 8, de personajes influyentes en el mundo religioso. Esta es una revista secular, no religiosa. Ellos dicen, una persona influyente en el mundo religioso en América ha sido Elena G. White. O sea, cualquiera que solo está haciendo una apreciación histórica de la religión en Estados Unidos, que es donde se conserva la gran porción de cristianos, ¿verdad? Practicantes, donde salió casi mucho el movimiento misionero con mayor fuerza, aunque comenzó en Inglaterra, que se sigue sosteniendo es por Estados Unidos, donde hay la mayor cantidad de cristianos, de iglesia y todavía movimientos que, dice, en ese lugar, uno de los personajes que ha influido más en la religión ha sido ¿quién? Elena G. White. Es una influencia innegable. Segundo punto, unos años atrás, la revista National Geographic quiso hacer un estudio, eso fue en noviembre del 2001, hicieron un artículo sobre la longevidad. O sea, están interesados en saber por qué algunos grupos de personas en el mundo viven más que otros. Dentro de ese grupo encontraron personas en Okinawa, otros en Italia, encontraron un pequeño grupito en Costa Rica, pero encontraron un grupo grande también en Loma Linda, California. Dentro de los grupos encontraron a los adventistas. La revista se hacía una pregunta. Esta es la revista National Geographic, que tampoco es una revista religiosa. Dice, esta gente que vive más, ¿verdad? ¿Será que ellos saben algo que nosotros no sabemos? Esa era la pregunta que ellos se hacían. Entonces, si pensáramos, ¿qué es lo que saben los adventistas que los hace vivir más que otras personas no saben? Y la revista comenta, esta es la revista comentando. Dice, la iglesia adventista siempre ha predicado y practicado un mensaje de salud, prohíbe expresamente fumar, consumir alcohol y la ingestión de alimentos bíblicamente contaminantes. La dieta que el Creador escogió para nosotros está constituida por granos, frutas, nueces y vegetales. ¿Escribió quién? Se están citando ellos. Escribió Ellen White, una líder influyente que ayudó a conformar la iglesia adventista. Página 22. Dice, entonces este escritor, y déjame solo regresar al anterior. Si quieres regresen allá, que el control parece que no está funcionando. Queremos regresar al anterior. ¿De dónde están sacando esta gente que vive más la información o los secretos, ¿verdad? Porque el título del artículo se llama Los secretos de la gente que vive más. ¿De dónde lo están sacando? Bueno, de la Biblia. Pero tú dices, pero el resto de cristianos tienen la Biblia. ¿Por qué ellos no están viviendo más? Porque a través del ministerio de Elena G. White, los adventistas se le ha hecho que le pongan atención a estas cosas de la Biblia, que los demás cristianos, teniendo la Biblia, no le están poniendo ¿qué? Atención. Y por seguir, así que la labor de ella no es simplemente dar algo nuevo, es decirte, no, eso está en la Biblia, ponle atención, destacar lo que la Biblia dice. Y aquellos que están siguiendo el consejo de lo que ella está diciendo, el efecto que está teniendo en su vida, ¿qué es? Viven más, es más, dicen algunos un promedio de 7 a 10 años más. Dicen, bueno, no es mucho. Bueno, vaya a un hospital y ofrézcale a alguien en cuidado intensivo, ofrézcale 7 o 10 años más.
Yo le aseguro que si usted le dice, mira, te voy a dar esto, fírmame aquí, esa persona ni lee lo que dice el papel y lo firma inmediatamente. Y la ciencia ha probado que aquellos que practican ese estilo de vida promovido por la Iglesia Adventista pueden tener una expectativa de vida mejor. No quiere decir que nunca se va a enfermar o que no va a tener algunas complicaciones, porque recuerde que la salud no solo está asociada con la dieta, hay otras cosas que afectan la salud, pero aún así su expectativa de vida es mayor bajo esas condiciones. ¿De dónde salió toda esta idea? ¿De dónde la están sacando? Este documento de afuera dice, estas ideas los adventistas las resaltan y las destacan por el ministerio ¿de quién? De Elena G. de White. Eso está ahí, eso es innegable. Es más, no lo están diciendo los adventistas, lo están diciendo ¿quiénes? Los no adventistas. También Elena G. White, siguiente, ha sido reconocida como una escritora cristiana prolífera. Es considerada, y escuche esto, Elena G. White es considerada el tercer autor más traducido en la historia. El tercer autor más traducido en la historia y el autor más traducido americano, ya sea hombre o mujer. Por lo que sabemos ahora, ella escribió y publicó más libros en más idiomas que circulan en mayor extensión que los trabajos escritos de cualquier otra mujer en la historia. Desde una perspectiva puramente literaria. O sea, no hay, fuera de la Biblia que se considera un bestseller, ¿verdad? No hay en literatura religiosa un autor que haya sido tan publicado y tan traducido como Elena G. de White. O sea, cualquier persona incluso que dijera, bueno, quisiera leer libros bestseller cristiano, digamos, una persona que simplemente no es ni adventista ni nada, simplemente quiero leer libros que han sido traducidos grandemente, un autor cristiano que haya sido publicado enormemente, ¿a quién tendría que leer? Elena G. de White. O sea, le estoy empezando a decir estas cosas porque de momento usted siente hasta vergüenza de leer sus escritos. Cuando hay personas incluso fuera que te dicen lo mucho que disfrutan leer esos libros. Y tú no debieras sentirte mal de poderlos leer porque los calvinistas leen a Calvino, los luteranos leen a Lutero, los metodistas leen a Wesley y que los adventistas lean a Elena White. No es nada malo, es uno de los fundadores nuestros de la iglesia. Aparte consideramos que Dios le otorgó un don especial. Y lo otro es que es una gran autora cristiana, ha sido publicada, sus consejos promueven la vida familiar. Es más, cuando veamos mañana otros beneficios, usted va a descubrir qué otras cosas también adicionales tiene. Siguiente. Así que se habla también acerca de esto. Usted sabe que nosotros hace poco tuvimos un simposio de fe y ciencia y se habló acerca de la creación. Este resurgimiento en el creacionismo científico, que es hablar de la creación, pero hablar también de cómo la ciencia soporta la creación o apoya la creación, no es un asunto lejano. Este autor dice que todo el surgimiento moderno, del creacionismo moderno, en el mundo cristiano, el origen del pensamiento procede del Elena G. de White. Dice que cualquier libro que usted va de creacionismo cristiano hoy día, van a hablar de qué autores, de Henry Morris o de Whitcomb, John Whitcomb. Esos son los autores que si tú vas a la literatura creacionismo cristiano, te van a llevar a esos autores. Pero este investigador que trató de estudiar el origen del creacionismo científico, dice que estos autores dependieron o iniciaron sus escritos dependiendo de un autor adventista que se llamaba George McReady Price. Y George McReady Price, que era un escritor adventista, basó sus escritos en lo que él estaba leyendo ¿de quién? De Elena G. de White. Así que vea cómo sería la historia si vamos a su origen. Elena G. de White influyó a McReady Price. McReady Price escribe e influyó ¿a quién? A Whitcomb y a Morris. Y Morris han impactado a muchos cristianos a volver a creer en el creacionismo. Pero el origen de todo este creacionismo moderno surge ¿dónde?
Si tú vuelves atrás, surge en el linaje de White. Ahora, vea qué interesante que la Escritura dice, Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Que los adventistas dicen que es el mensaje, que es parte de la misión nuestra. ¿Qué incluye ese mensaje? Siguiente. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorar a quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este movimiento que se iba a levantar al fin del tiempo iba a ser un movimiento que iba a volver a recordarle al mundo ¿qué verdad? La verdad de la creación. Y este historiador, el punto que estoy haciendo, este historiador que está hablando del origen o el resurgimiento del creacionismo, de la creencia en la creación, ¿se originó en quién? En los escritos del linaje de White. Finalmente, y terminando, lo que yo quería presentarles en este día, vamos a la siguiente slide, es que en el linaje de White nosotros tenemos un legado, un tesoro grande que no hemos terminado ni siquiera de entender y apreciar. Está ahí. Otras personas que no están en nuestro ambiente, que leen sus escritos, que leen cuándo ella dijo estas cosas, se sorprenden del impacto que esta jovencita con una educación bien limitada pudo hacer. Es más, es casi evidente de que definitivamente tuvo que ser inspirada, porque nadie en las condiciones físicas y educativas del Ellen G. White pudo haber producido lo que ella produjo. El mismo hecho de que produjera esta cantidad de escritos que han resistido el embate del tiempo, han sido corroborados por la ciencia y por gente incluso secular, te dice que en estos escritos hay algo más. Debiéramos tener la oportunidad durante esta semana conocer un poco más de sus escritos. Y vea, yo no le estoy pidiendo que de una vez usted diga: ya creo ciegamente en Ellen White. No, pero que, como dice la Escritura, examinarlo todo. Examínelo, compáralo con la Escritura y tú vas a descubrir que el efecto de leer sus escritos, y eso lo vamos a ver en estos días de la semana, se ha probado incluso por estudio, impacta positivamente a todo cristiano que así lo hace. Así que mi invitación esta semana es que como iglesia reconozcamos este gran regalo que Dios le ha dado a la iglesia, que ha impactado no solo al adventismo, sino que ha impactado a ¿quiénes? A todo el mundo. Y déjeme decirle, varios grupos salieron del chasco de 1844, del movimiento millerista. Gente que creían en el mensaje millerista, todos lo mismo. Pero de esos grupos que salieron, el único que creció de manera significativa e increíble y se convirtió en un movimiento mundial, con instituciones educativas, médicas, de salud e iglesia y muchas otras cosas, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cualquier historiador que sea honesto va a tener que establecer que la única diferencia entre esos grupos que salieron del millerismo y la Iglesia Adventista es la contribución del ministerio de Ellen G. White a la Iglesia Adventista. Estamos como en el Israel de antaño. Dios levantó una heroína inesperada, ¿verdad? ¿Que ayudó al pueblo en ese momento? Sí. Y yo creo que cualquier adventista que es honesto va a decir: lo que la Iglesia Adventista ha podido hacer en este día con la ayuda de Dios ha sido gracias a la ayuda que Dios le dio a esta iglesia a través de ¿qué? De esos consejos. Así que Dios me los bendiga. Los esperamos el lunes para que podamos hablar qué relación tienen los escritos de Ellen White con la Biblia y aprender algo más acerca de cómo entenderlos correctamente. Que Dios les bendiga.